No tiene sentido. ¿Que acaso el metal no es más pesado que el agua? Muchas veces hemos visto que un barco o estructura de cualquier material es capaz de poder seguir flotando aun cuando este es mucho más pesado que el agua. El principio que nos ayuda a poder explicar esto se llama el principio de Arquímedes. Este nos dice que todo objeto sumergido en un fluido, sea un líquido o un gas, experimenta una fuerza de empuje hacia arriba, que es equivalente al volumen del líquido desplazado. Y es aquí cuando se complican un poquito las cosas. Lo que nos quiere decir es que el barco siempre va a ser empujado hacia arriba siempre y cuando su diseño le permite desplazar la mayor cantidad de agua. En otras palabras, si tenemos un bloque de metal de 1 kilogramo y lo sumergimos en agua, este siempre se hundirá. Más, si podemos moldear dicho bloque para formar una figura mucho más larga y ancha, esta desplazará mayor cantidad de agua y así podrá flotar. Por ello, los fabricantes de barcos deben tener en cuenta que el peso del mismo barco sea igual al volumen de agua desplazado. ¿Y esto cómo lo van a hacer? A través de su diseño y de esta fórmula. Así que, ahora ya lo sabes, porque flota un barco es por la misma forma que tiene. Así también cuando hagas tu barquito de papel, ocupes el principio de Arquímedes y igual nada lo hunda. What priests of all these religions needed was magic, and that's just what Heron could provide. He described his magical device simply as Machine Number 37. We would call it automatic doors. The idea was simple but brilliant. As a priest and congregation approached their temple, the doors would magically open to welcome them inside. In front of the huge closed doors of the temple, the priest would theatrically step forward and light a fire on an altar by the doors. Beneath this altar, an amazing array of pipes, containers, and weights would then swing into play, unbeknown to the expectant congregation. Water flowed unseen into buckets that counterweighted the huge doors. Above ground, the priest might now make a final offering on the fire as the heat drove the hidden mechanism below. Then suddenly, as the counterweights filled, the doors slowly creaked open, as if the gods were pleased with the sacrifice. A fantastic finale was provided by the sounding of a fanfare as the mechanism blew compressed air through a trumpet. To Heron, it was simply mechanics, but to the congregation, it was a miracle.
legado de Pitágoras. En mitad del maravilloso mar Mediterráneo se encuentra Samos, una pequeña y pintoresca isla salpicada de estructuras misteriosas. El macizo de Ámpelos alcanza los 266 metros de altura sobre el nivel del mar. Escondido entre estas montañas un túnel clandestino, cavado hace 2500 años por un pueblo ancestral. Este túnel, que tiene una longitud de 1036 metros, fue tallado de la dura piedra caliza. A pesar de que fue perforado cuando la tecnología tuneladora era inexistente, se creó como una línea recta casi perfecta. El primer túnel de la historia de estas características. Yo lo considero una proeza extraordinaria porque no tenían instrumentos topográficos, no tenían perforadoras, así que todo esto fue cincelado a mano. Y si vamos al túnel y miramos dentro, podemos darnos cuenta de lo realmente asombrosa que es esta obra de ingeniería. ¿Cómo es posible que una gente de hace 2 milenios supiese hacer un túnel lineal excavando un agujero en dos extremos opuestos de una montaña? Esta es la historia secreta del triángulo rectángulo, contada por un recóndito túnel griego de tiempos antiguos. Los triángulos de Samos. El mar Egeo es un brazo del Mediterráneo oriental, salpicado con más de 400 islas. Esta es la cuna de la antigua civilización griega, y en su vía de entrada nos encontramos la isla de Samos. Samos es en la actualidad uno de los lugares preferidos por los griegos para pasar el verano, una isla afamada por su abundante y delicioso pescado. Aquí vienen turistas del mundo entero a disfrutar del sol y del profundo mar azul. La invasión de visitantes jamás se detiene. Según el antiguo historiador griego Heródoto, el puerto de la isla tenía un rompeolas submarino que servía para derrotar a posibles invasores. Desafortunadamente, hoy no podemos encontrar restos de aquella estructura. Otro de los misterios de esta isla es el Ereo, construido hace 2600 años. Samos era entonces el centro espiritual de los griegos en su culto a Hera, la esposa de Zeus. Fue el tirano Polícrates el que construyó esta gigantesca estructura en Samos. Polícrates el tirano, conocido tanto por su astucia como por su crueldad, consolidó su poder a través de un golpe de estado. Se dice que el famoso matemático Pitágoras abandonó la isla porque no podía soportar el brutal gobierno de Polícrates. Y sin embargo, la huella de Polícrates en la historia va más allá de su crueldad. Fue también un gran defensor de la ciencia y la cultura. Esto es evidente gracias a estructuras como el Ereo o el túnel de Eupalinos. Por aquel entonces, el Mediterráneo era la ruta comercial principal para conectar 3 continentes, el sur de Europa, Asia Occidental y el norte de África. Anclada en el mar Egeo, Samos estaba en un punto clave del Mediterráneo. Sus altas montañas convertían a la isla en algo así como una fortaleza natural. A la hora de construir los muros de su castillo, Polícrates el tirano sacó provecho de la geografía de la isla. En Samos, aquí y allá, se pueden ver los rastros de estas estructuras. El muro del castillo y la atalaya miran hacia el mar. Desde este castillo, Polícrates llegó a alcanzar la supremacía marítima sobre el mar Egeo.
Samos está envuelta en un muro de 6 kilómetros de longitud. Aquí se pueden encontrar 3 de las maravillas que descubrió el antiguo historiador Heródoto. El muro del castillo nos lleva a una sigilosa entrada que nos conduce bajo tierra. Una vez que entramos al estrecho pasadizo nos encontramos el túnel de Eupalinos, construido hace 2500 años por la gente de Samos. Con una altura y una anchura de 2 metros, es evidente que fue realizado por manos humanas. En la base de este túnel, un cauce subterráneo de agua. El agua fluye a lo largo de este conducto durante 1 kilómetro hasta llegar al castillo. ¿Con qué intención pretendían llevar agua al castillo utilizando este canal artificial? La ciudad de Samos estaba situada justo en la costa. Cada vez tenía más habitantes y por lo tanto cada vez necesitaban más agua. En las montañas del norte había agua de sobra. Así que la cuestión era cómo llevar esa agua a la ciudad. Pero para transportar agua desde el húmedo norte de la isla, tenían que superar un obstáculo importante. Justo a mitad de su camino se encontraba el macizo de Ámpelos, un farallón de 266 metros de altura. Esta rocosa colina causó considerable inquietud y estrés a Polícrates. Abandonar la aldea fortificada que había dentro del castillo y trasladarse al otro lado de las montañas significaba rendir una importante ubicación estratégica. La única opción, decidió, era traer el agua de más allá de las montañas. La isla de Samos, en su época de mayor apogeo como centro comercial, fue objetivo de incontables intentos de invasión. Y en momentos de invasión es muy importante tener una fuente de agua. Si te quedas sin agua potable, no tienes otra opción que rendirte. Finalmente, Polícrates decidió perforar un túnel debajo de las formidables montañas. Su objetivo era transportar agua desde Agíades, una fuente de agua en el norte, al castillo emplazado en el sur. El túnel acabaría teniendo una longitud de 1036 metros. Realizar una perforación de esa longitud en línea recta y crear un cauce subterráneo de agua era una empresa colosal. La construcción comenzó conectando los lados sur y norte del macizo de Ámpelos. Y sin embargo no queda constancia escrita de que el túnel fuese construido hace 2500 años por el pueblo de Samos. El origen de la palabra medición puede ser la etimología de la geometría. Geo en griego significa tierra y metría viene de medida. Incluso si nos vamos tan lejos como al Asia Oriental, geo en chino se pronuncia kia, mientras kiaak en coreano significa el estudio de la tierra. En otras palabras, la medición de la tierra quedó expresada como geometría. La cuerda pudo haber sido el más básico de los instrumentos para medir longitud. Y la cuerda evolucionó hacia las reglas y los compases. Mesopotamia está considerada otra de las cunas de la civilización. Es aquí, en el sur de Irak, donde podemos encontrar rastros de antiguas matemáticas. Mesopotamia quiere decir literalmente la tierra entre dos ríos. Era el emplazamiento entre los ríos Tigris y Éufrates de una antigua civilización.
A 180 kilómetros de la capital iraquí de Bagdad, en dirección sur, está Nippur, un importante centro religioso de la antigua Mesopotamia. Cuando se descubrieron estas reliquias, tuvimos la oportunidad de acercarnos un poco más a la civilización mesopotámica. Aquí se hallaron más de 50.000 tablillas de arcilla. El papiro, usado frecuentemente en Egipto, no duraba mucho. Pero las tablillas de arcilla sí poseían una mayor durabilidad, por lo que se convirtieron en fuente principal de conocimiento sobre religión, ciencia, leyes y otros aspectos de la antigua civilización. La Universidad de Yale en Estados Unidos hospeda varias tablillas de arcilla que contienen información sobre antiguas matemáticas. Una de ellas es una placa etiquetada IBC 7289. El profesor Christopher Agnanostekis está especializado en la investigación de las matemáticas de la antigua Babilonia y siente un interés especial por averiguar cómo midieron los antiguos babilonios la longitud de un segmento en una figura que forma parte del IBC 7289. Esta tablilla de arcilla fue utilizada por los babilonios como cuaderno de matemáticas hace 3700 años. Representa la longitud exacta de una línea diagonal a través de un cuadrado con una longitud de lato de 1. ¿Cuál era el propósito de esta información? Yo creo que formaba parte de la educación general. Al igual que hoy en día, se supone que debes saber algo de matemáticas. Pero no todo el mundo tenía que aprenderse esto. Eran básicamente los escribas, la gente que escribía cosas, que llevaba contabilidades y gente implicada en el comercio. De vuelta en Grecia, en la isla de Samos hay algo que nos revela el conocimiento matemático de este pueblo antiguo. Es el mismo Ereo. La UNESCO reconoció las ruinas de esta amplia estructura de hace 2600 años como patrimonio de la humanidad. Para llegar a construir un monumento tan gigantesco como este, los antiguos habitantes de la isla de Samos necesitaron tanto técnicas de medición como conocimiento matemático. Utilizando técnicas de infografía podemos imaginar el aspecto del Ereo cuando fue construido. La forma tan segura en la que construyeron una estructura tan enorme como esta, utilizando únicamente columnas y vigas transversales, es un misterio. En Samos comenzaron la tarea de 15 años de perforar el túnel de Eupalinos. Era una época muy anterior a la invención de los equipos tuneladores. El esfuerzo entero dependía de cinceles y manos humanas. Se dibujaron los planos. La idea era comenzar en ambos lados de la montaña. El problema era cómo encontrarse en un mismo punto, a mitad del túnel. Bueno, nadie está muy seguro de cómo lo hicieron. Una de las suposiciones es que lo consiguieron utilizando el método de Herón. Si trabajas con el método de Herón, se necesita muy poca geometría. Tienes que conocer el concepto de semejanza de los triángulos rectángulos y un método preciso de construir ángulos rectos. Para crear un túnel comenzando en ambos extremos, utilizaron el concepto de semejanza de triángulos rectángulos. ¿Qué sabía este pueblo antiguo sobre los triángulos rectángulos? Triángulos con un ángulo de 90 grados. El conocimiento humano se extiende a través de la palabra escrita y así se traslada a generaciones posteriores. El papel que lleva la palabra escrita viaja a través del tiempo y su pasajero es el conocimiento.
Existe de hecho una pequeña parte de un papiro que milagrosamente ha viajado a través del tiempo. En 1858, Henry Rind, un coleccionista de antigüedades, compró un rollo de papiro en Tebas, Egipto. Más tarde acabaría siendo conocido como el papiro Rind. Este antiguo papiro, que se calcula puede tener 3.600 años, es el libro de matemáticas más antiguo jamás escrito y hoy forma parte de la colección del Museo Británico. El papiro es una planta juncácea que crece en las pantanosas aguas a orillas del río Nilo. Los antiguos egipcios cultivaban papiro para confeccionar una especie de papel, también llamado papiro. Para fabricar esta forma temprana de papel, los egipcios recogían los tallos de papiro, los deshilachaban y los deshacían. Poco a poco juntaban los tallos unos junto a otros en una cuadrícula y los martilleaban hasta esparcirlos uniformemente. Los colocaban en marcos como este, para después dejarlos debajo de grandes piedras, donde se secaban. Una vez seco y aplanado, el papiro estaba por fin preparado para escribir en él. En este papiro registraron los egipcios todo su conocimiento. El papiro Rind está escrito utilizando una escritura hierática determinada por la tradición religiosa y no por los más comúnmente conocidos caracteres jeroglíficos. El escrito comienza diciendo: esto está copiado de un libro de matemáticas escrito hace 2 siglos por el escriba Ames. El papiro contiene 87 problemas matemáticos y sus respuestas. La pregunta 51 trata sobre la medición del tamaño de un área triangular de tierra. Para medir el tamaño de un triángulo isósceles, el documento indica que primero hay que dividirlo en 2 triángulos rectángulos. Posteriormente se desplaza uno de los triángulos rectángulos resultantes hasta crear un rectángulo. Hace 3.800 años ya había gente que sabía esto. Se puede medir el área de cualquier triángulo dividiéndolo en 2 triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo te ofrece casi toda la información que puedas necesitar sobre triángulos. ¿Qué motivaba a este pueblo antiguo a entender los triángulos? ¿Qué planeaban hacer? Junto a Samos, Mileto era una de las ciudades-estado más desarrolladas de la época. Ciudad portuaria, prosperó como centro del antiguo comercio marítimo. Pero este antiguo y floreciente puerto ha dejado de ser una ciudad portuaria. El sedimento del río Menderes fluyendo hacia el mar Egeo fue cubriendo gradualmente el suelo del fondo marino situado junto al puerto, convirtiéndolo en totalmente inservible. Sin su puerto, Mileto ha dejado de ser la antigua gran ciudad que llegó a ser. Las ruinas de los grandes proyectos de construcción que salpican la zona son un testamento del maravilloso centro cultural que fue en su día. Como centro de comercio del mar Egeo, Mileto disfrutó de riqueza y prosperidad. Al mismo tiempo, también se convirtió en un centro para el conocimiento y el estudio.